48 horas de ocurrido este hecho tremendo, mundialmente hablando. ¿Qué es lo que se espera para estas jornadas? Bueno, justamente como vos hablabas, la declaración oficial que hizo Macron fue bastante importante, pero realmente en este momento se está considerando más como una visión bastante idealista, justamente porque los expertos están hablando de más de décadas, no de poder realizarlo en 5 años. Si bien hay una voluntad política y además también del público a participar, dado a la recaudación, como vos bien decías anteriormente, de alrededor de 700 millones de euros, todavía no se ha evaluado completamente hasta qué punto la estructura de la Iglesia se ha visto comprometida. Ajá. Entonces, en este momento es evaluar, por un lado, hasta qué punto llegó el daño a la Iglesia. Por el otro lado tenemos la investigación sobre cuál fue el causante del incendio y todo eso ponerlo en moción a ver si podemos tener un esclarecimiento un poco más sobre el asunto. Mientras vos hablás, nosotros estamos mirando imágenes en vivo de frente de la catedral sí, de Notre Dame, el río Sena, por supuesto también, algunos de los elementos inclusive que fueron recuperados, que dicen es la gran mayoría de los elementos recuperados, algunos se perdieron por completo, ¿no? Es verdad, y además hay dos cuestiones. Una, debido a las obras de restauración, muchas de las obras habían sido retiradas previamente. Entonces, por un lado está eso. Y por el otro, los 400 bomberos que fueron desplegados durante el incendio hicieron un doble labor. Por un lado, tratar de contener el incendio con el agua, obviamente, pero por el otro lado trataron de retirar la mayor cantidad de obras de arte. Entonces, en ese doble trabajo también hubo una recuperación significativa de las obras de arte que se encontraban en la iglesia. Claro. A ver, ya está descartado de plano, ¿no es cierto? Que puede haber sido un atentado ni nada por el estilo, ¿no? Por el momento sí. Sí. Por el momento no se está hablando de como si pudiera llegar a ser. Sí se habla de que haya habido algún tipo de mal funcionamiento o mal manejo de las obras de restauración, ¿sí? Entre los trabajadores, pero por el momento son muy cautelosos a la hora de determinar cuál es la causa. Y ayer habló el dueño, el propietario de la empresa que está reconstruyendo la Catedral de Notre Dame, ¿no? Y deslindó cualquier tipo de responsabilidad con respecto al incendio. Si lo hizo, entiendo que también deberá tener sus razones para decirlo, pero creo que queda en manos ahora de la policía de hacer la investigación apropiada. Entonces, por más afirmación que podamos tener de la persona responsable de llevar a cabo las obras, deberemos de ver un poco más en profundidad una vez que la investigación policial haya finalizado. Bueno, vos que sos argentina, que sabés lo que somos los argentinos, lo que nos cuesta todo recuperar y demás. Francia que se ha recuperado las guerras, entre otras cuestiones, ¿no es cierto? Allí cuando toman una decisión, como la que dijo Macron, de que en 5 años va a intentar recuperar lo que se ha perdido de la catedral, ¿vos creés que lo van a lograr? Yo creo que pueden tener una voluntad política muy fuerte que justamente eso puede transformar y acelerar el proceso. Pero si las mismas personas que lo tienen que llevar a cabo, es decir, los expertos en estas cuestiones, en este momento están desdiciendo lo que ha planteado Macron, es más que nada porque tienen una visión un poco más realista y más técnica de lo que llevaría a este tipo de labores. Claro, menos política. Entonces, si una iglesia como lo que fue Notre Dame tardó 185 años en completarse, dudo mucho de que, dado lo significativo que fue este incendio, se pueda llegar a dar en 5 años. Igualmente, eso es una opinión personal. Si me guío por lo que dicen los expertos acá, va a tardar más de una década en realizarse. ¿Más de 100 años? En su principio, en su principio Perdón, fueron más de 10 años, quiero decir. Ahora, más de una década seguramente. Ah, mirá, más de 10 años, mirá vos. Bueno, Florencia, muchas gracias por este contacto. Me imagino cómo debe estar todavía la sociedad francesa, ¿no es cierto? Por esto, todavía no debe haber digerido lo que ha ocurrido, ¿no? Están bastante conmocionados. Pensá que es una iglesia que está en el medio de la ciudad, entonces mucha gente se pudo acercar previamente a que comenzaran a evacuar. Entonces,
fue un espectáculo, un horrible espectáculo, pero fue un espectáculo al fin. Entonces, ver toda esa llamarada consumir uno de los emblemas de Francia fue impactante para las personas que viven acá. Exactamente. Bueno, Florencia, sigue siendo. muchísimas gracias por este contacto, gracias por atender al canal de la ciudad, ¿sí?